Desde la diplomacia de alto nivel en Washington hasta los combates mortales sobre el terreno en Gaza, los acontecimientos de esta semana están afectando dramáticamente el futuro de Oriente Medio. La cena de trabajo del lunes por la noche en Washington fue una de las más importantes del segundo gobierno de Trump, ya que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con el presidente a puerta cerrada. Netanyahu presentó a Trump una nominación formal al Premio Nobel de la Paz, reconociendo su papel en los acuerdos de Abraham y sus esfuerzos por estabilizar la región. Trump comentó la posibilidad de una nueva ronda de conversaciones con Irán. Hemos programado conversaciones con Irán y quieren dialogar. También dijo, creo que se han ganado mucho respeto por parte de Israel. El enviado del presidente, Steve Witkoff, se dirige a Doha, donde las negociaciones sobre los rehenes están cobrando impulso. Las autoridades afirman que el objetivo es llegar a un acuerdo para finales de semana. El primer ministro Benjamín Netanyahu participó en la firma de un memorando de entendimiento para la cooperación en los campos de la energía y la inteligencia artificial con Estados Unidos. Antes de comenzar, solo quiero decir algo sobre este acuerdo histórico. Ha habido una colaboración increíble entre Estados Unidos e Israel, demostrada durante el último mes en la planificación y la ejecución. El mundo nunca ha visto algo como esto, y verdaderamente se ha eliminado una de las amenazas existenciales que enfrentaba todo el mundo, no solo Israel y Estados Unidos. Así que, nuevamente, felicidades. Este paso nos lleva hacia el futuro en materia de colaboración, porque sabemos que la defensa no funcionaría sin la inteligencia artificial. Pero con todo el increíble liderazgo tecnológico, el gran espíritu emprendedor, la increíble comunidad de startups que es fuerte y vibrante dentro de Israel, todo esto augura muy bien para el futuro. Y estamos emocionados. El primer tipo de acuerdo de Chris y yo que hemos firmado con cualquier país es este. Y creemos que es un excelente punto de partida. Bueno, señor secretario, embajadores, el futuro pertenece a quienes innovan. Estados Unidos e Israel son las principales naciones innovadoras del planeta. La inteligencia artificial es el motor de la innovación ahora y creará cosas increíbles en el futuro. Y es un desafío porque podría traer cosas malas, pero también cosas buenas imaginables. Y creo que podemos liderar esto. Y este día será recordado. No toda ceremonia de firma es tan significativa como esta. Esta es muy significativa. Así que quiero agradecerle a usted y al presidente Trump por la increíble cooperación y amistad que no tiene comparación y que dará frutos grandiosos para Estados Unidos e Israel. Hará que ambos volvamos a ser grandes. Es un honor asociarnos con usted y con el tremendo pueblo de Israel. Como usted dice, innovadores tecnológicos, empresarios de vanguardia y un país fuerte y orgulloso que, sí, está verdaderamente orgulloso y ha sido un gran aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo. Y creo que nuestra asociación nunca ha sido más estrecha, nunca ha sido más fuerte que lo que es hoy. Estamos muy agradecidos por eso. Gracias. Declaraciones de Netanyahu sobre la guerra y los soldados caídos. Netanyahu reafirma objetivos de guerra tras emboscada mortal. Es un día difícil. Hemos perdido a 5 de nuestros valientes. El duelo y el dolor nos sacuden en cada parte en la misma medida. Estamos decididos no solo, por supuesto, a enviar nuestras condolencias a las familias, a quienes abrazamos, sino también decididos a completar los objetivos de nuestra guerra en Gaza, liberar a todos los secuestrados, lograr la eliminación de las capacidades militares y de gobierno de Hamás y, por supuesto, asegurar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel. Eso significa, no puede haber más Hamás. Hay que entender esto. No es algo que simplemente decimos, no será ignorado.
Esto implica una estrategia determinada que no detallaré aquí. Implica acciones, algunas dolorosas y algunas que golpearán muy fuerte a Hamás. Pero el resultado final será la liberación de todos nuestros secuestrados y la derrota de Hamás para que no vuelva a representar una amenaza para Israel. Y aún no hemos completado esta misión. Estos son días trascendentales, pero también están marcados por la tragedia. Hemos perdido a 5 de nuestros valientes soldados en Gaza. El pueblo de Estados Unidos, Texas, ha sufrido profundamente la pérdida de sus compañeros. Nos solidarizamos con el pueblo de Texas y con el pueblo de Estados Unidos, así como el pueblo de Estados Unidos se solidariza con nosotros. Enviamos nuestras condolencias a las familias en duelo. Dije que estos son tiempos trascendentales y lo son. El presidente y yo creemos en una doctrina llamada la paz mediante la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz. Nuestra acción resuelta, la decisión firme del presidente Trump de actuar con nosotros contra quienes buscan destruir a Israel y amenazan la paz del mundo, ha producido un cambio notable en Medio Oriente. Los extraordinarios pilotos de bombardeo B-2 estadounidense demostraron una perseverancia, persistencia y poder notables. Los soldados de Israel lucharon como leones, nuestros pilotos atacaron como rayos, y nuestra alianza común rugió como un trueno. Y esto está produciendo un gran cambio en nuestra región. Hay oportunidades de paz que tenemos la intención de concretar. Estamos trabajando juntos en ello. Aún tenemos que terminar la labor en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes, eliminar y destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás, porque Gaza debe tener un futuro diferente. Por nuestro bien, por el bien de todos. Y ningún país se conformará con menos. Nosotros ciertamente no lo haremos. Estas son cosas que he discutido con el presidente Trump. Puede que las discuta con él más adelante durante esta visita. Pero debo decir que la coordinación entre nuestros dos países, la coordinación entre un presidente estadounidense y un primer ministro israelí, no tiene precedentes. Ofrece una gran promesa para Israel, para Estados Unidos, para nuestra región y para el mundo. Los hechos en Gaza, lo operativo y militar. Durante la noche, 5 soldados israelíes murieron y 14 resultaron heridos durante una operación terrestre en Beit Anún. Fue uno de los incidentes más mortíferos para las FDI en las últimas semanas. Israel afirma que Hamás controla ahora solo el 20% de Gaza. A pesar de los combates, Netanyahu afirma que Israel está trabajando en operaciones para permitir que los gazatíes se reubiquen voluntariamente en terceros países. Si la gente quiere quedarse, puede quedarse, pero si quieren irse, deberían poder hacerlo. Estamos trabajando estrechamente con Estados Unidos para encontrar países. Situación en el Mar Rojo. Mientras tanto, en el Mar Rojo, los hutíes han lanzado un segundo ataque con misiles. Mientras continúan los combates, todas las miradas están puestas en Washington en busca de indicios de un avance hacia un posible alto el fuego.